al ilustrísimo señor doctor don Miguel Motas. Miguel Motas es profesor titular y actualmente de universidad, concretamente de la Universidad de Murcia, y actualmente es consejero de Empleo e Investigación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Murcia. Bueno, le va a hacer la presentación el excelentísimo señor doctor don Juan María Vázquez. Le conoce muy bien. El doctor Vázquez es académico de número de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, es catedrático de Medicina y Cirugía Animal de la Universidad de Murcia y a su vez es senador por el Partido Popular en la presente legislatura. Tiene la palabra el doctor Vázquez. Bueno, muchísimas gracias, presidente, profesor Aladón. Me ha encargado el presidente de la Real Academia que introduzca al conferenciante, ¿sí? Que seguro es bien conocido, ¿sí? Seguro no, segurísimo. Así, sí. A ver, que me habían silenciado. Que es bien conocido por parte de gran parte de los académicos y de los asistentes a esta conferencia. Como bien decía el profesor Aladón, sí. es profesor titular de toxicología de la Universidad de Murcia y toxicólogo inscrito en el registro español de toxicólogos de la Asociación Española de Toxicología. Estudió en la Universidad de Murcia, donde también se doctoró. Y, bueno, pues como todo profesor de universidad, hizo sus estancias de investigación y esto pues le ha llevado a sitios tan lejanos como Manaos, en Brasil, San Luis, en Argentina, o Lyon, en Francia. Y sobre todo, que es por lo que viene hoy a contarnos sus experiencias a la base científica Gabriel de Castilla durante 2 campañas de investigaciones antárticas. Saben los académicos que España tiene 2 bases y media, porque participa también en una base internacional en la Antártida, la Juan Carlos I y la Gabriel de Castilla. Le contará además sus experiencias, porque en el caso de la base científica Gabriel de Castilla es una base operada por el Ejército de Tierra, con lo cual, bueno, pues hay la perfecta simbiosis del Ejército de Tierra que opera la base de la Armada, que a través del Hespérides da el soporte para poder llegar a la base, y de los científicos que son los que desarrollan los programas de investigación. No solo ha trabajado en pingüinos ni en toxicología ambiental, y de hecho pues son 24 proyectos internacionales, nacionales y regionales en los que ha desarrollado su actividad, así como en diferentes contratos de investigación con empresas, y bueno, pues el número de publicaciones científicas ya asciende a la 50. Yo lo conozco como compañero de la Facultad de Veterinaria, como estudiante lo conocí, pero sobre todo en mi época como vicerrector de investigación de la Universidad de Murcia, porque tuvo a bien acompañarme como coordinador en ese vicerrectorado. Él venía de ser el director de la Oficina de Convergencia Europea, cuando, en fin, esto de Bolonia nos sonaba a todos, iba a decir más raro, pero casi que menos raro de lo que nos suena ahora, pero bueno, decidió venirse al vicerrectorado de investigación, y ahí pues trabajó primero en el área de promoción de la investigación, de la divulgación científica, no solo de la divulgación científica en general, sino de los resultados que se estaban obteniendo en la Facultad de Veterinaria, en la Universidad de Murcia, con innumerables acciones, sino que también después fue coordinador de investigación del vicerrectorado. Decidió trasladarse a Madrid para seguir su carrera profesional en el Centro de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Carlos III, donde ha sido jefe del área de toxicología. Después de una experiencia en Madrid, en el Instituto de Salud Carlos III, y aunque bueno, pues me consta que tenían todo su empeño para que allí siguiera, decidió volverse a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, y yo no sé si fueron días, semanas, yo creo que no fueron ni meses, cuando bueno, pues le ofrecieron ponerse al frente de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
y es donde está desarrollando su actividad, ya en fin, en una época muy complicada para estar al frente de una consejería tan complicada, tanto para universidades como para investigación, pero también para empleo, porque tenemos a un veterinario al frente de todas las políticas de investigación de universidades y de empleo de la región de Murcia, como digo, en un momento tan complicado. Desde luego es un honor poderlo presentar y poderlo presentar en esta Real Academia, en mi Real Academia, con lo cual yo nada más tengo que decir, sino, en fin, pues darle la palabra en una conferencia que seguro nos va a entretener y sobre todo vamos a conocer más de una labor veterinaria que se está realizando en la Antártida. No quería terminar porque me olvidaba de algo que creo que también es importante en su currículum, y es que él ha sido o es colaborador de las Fuerzas Armadas para actividades veterinarias de cooperación en Líbano, donde también ha desarrollado, bueno, pues algunos meses junto a la ONU, creo que es la responsable de los programas de cooperación en Líbano. Así que, Miguel, muchas gracias por venir a acompañarnos un rato esta tarde y por contarnos tus experiencias, tus experimentos, tus resultados y tus conclusiones en la Antártida, teniendo a los pingüinos como centinelas. Bienvenido y la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Juan María. El honor el honor es mío. Para mí, una institución como esta, bueno, sabes que me apasiona y para mí, pues bueno, es un sueño cumplido el poder estar hoy aquí con gente pues de la categoría que me rodea, ¿no? Otro honor, por supuesto, es que me hayas presentado. Para mí, sabes que has sido un referente en gestión, has sido profesor mío y, desde luego, en la modesta actividad investigadora que he desempeñado, pues siempre ha sido una guía para mí. Para mí es un honor que me hayas presentado. Quería también agradecer a Arturo Anadón todo el apoyo durante mi estancia en Madrid, porque también dentro de la toxicología es un referente para mí. Y en estos momentos recuerdo lo que mi maestro, que tristemente falleció, me hizo aprender, ¿no? Cuando uno es investido doctor y te dan el libro de la ciencia, me hizo aprenderme de memoria lo de: por grande que tu ingenio fuere, deberás rendir acatamiento y veneración a la doctrina de tus maestros y predecesores. Bueno, la sensación que me acoge hoy es eso, ¿no? Es mi acatamiento y veneración a gente que me supera con creces en todos estos aspectos y, desde luego, no por la primera parte de la frase, porque de ingenio voy justito. Dicho lo cual, voy a compartir pantalla. Espero que no haya ningún problema. No sé si se ve la presentación. Muy bien, muy bien. Vale, perfecto. Pues voy allá. Bueno, lo primero que quería agradecer, por supuesto, a la Real Academia y bueno, todo esto ha sido en el entorno de mi vinculación a la Universidad de Murcia, a la Facultad de Veterinaria, y la colaboración estrecha con Andrés Barbosa del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC, bajo el auspicio del proyecto Pinguclin. Bueno, la Antártida evidentemente está en el hemisferio sur. Me gustaría destacar, pues bueno, que es un continente, ¿no? Eso lo diferencia mucho del Ártico, que es un mar congelado, por lo menos de momento. Por desgracia no sabemos lo que va a durar. Pero aquí tenemos un continente sobre el que hay hielo. Un continente que llama la atención lo extenso que es, ¿no? Hay que tener en cuenta que tiene 14 millones de kilómetros cuadrados, solo un 2% de tierra libre de hielo en la costa. Esto es importante para el tema de los pingüinos, para su ciclo reproductivo, a excepción del emperador, y una capa de hielo media de 3 kilómetros, con un máximo de 4.776 metros de hielo. Todo esto lo destaco porque ya podemos adivinar la importancia que puede tener el cambio climático en la Antártida. Aquí se puede ver en la imagen la diferencia de hielo según estemos en septiembre, que podría ser el invierno
el invierno antártico con respecto a febrero, donde se podría estar, digamos, en el verano. Respecto al tamaño, aquí se puede ver una simulación, ¿no?, de que toda Europa y parte de Asia entra en la Antártida, ¿no? Entonces, claro, una pregunta que se me suele hacer es si he estado en el polo sur geográfico y, bueno, yo estaba a muchísimos kilómetros, estaba en la península antártica y, desde luego, es muy vasto el continente, muy, muy amplio. Unas curiosidades que quería comentar es que es el continente más elevado. Hay que tener en cuenta que tiene una altura media de 2.000 metros con un pico máximo de 4.892. Entonces, creo que es algo llamativo, así como que es el continente más frío, seco y ventoso del planeta. Frío, hace poco se batió un récord, ya está en menos 98 grados centígrados, anteriormente creo que era menos 83 en la base rusa de Vostok. Es el más seco, ya que este frío intenso reduce la humedad ambiental, poniéndole unos niveles de humedad ambiental inferiores a los que puede tener el Sáhara. Esto, una anécdota, es que cuando a mí me llamó Andrés Barbosa. Él estaba en el Centro Experimental de Zonas Áridas de Almería. Y claro, cuando me ofreció, yo había trabajado en biomonitorización con aves silvestres, rapaces y demás, y cuando me ofreció trabajar en la Antártida con pingüinos, claro, yo con la estación de Almería de Zonas Áridas, pues pensaba que era una broma. Y ya me explicó pues, que la Antártida pues es eso, es un clima extremadamente seco y ventoso, con vientos que superan con creces los 300 kilómetros por hora. Alberga el 80% del agua dulce del planeta y el 90% de los hielos superficiales. Imagínense el aumento de temperatura y el cambio climático, la implicación que puede tener en la Antártida. Un derretimiento de esos hielos aumentaría el nivel de los océanos entre 45 y 60 metros. Aquí se puede apreciar en la imagen la simulación que se ha hecho de lo que es la Antártida si desprendiésemos de toda esta capa de hielo. Es decir, es un continente que, bueno, incluso en los albores del tiempo llegó a ser tropical. Una cosa que me gustaría comentar para ver la importancia, porque bueno, la Antártida es el laboratorio que tiene la humanidad, de ahí la importancia de ser preservado por los distintos tratados antárticos, ¿no? Pero sobre todo lo es ahora en temas de cambio climático. El albedo antártico es el efecto, pues una superficie blanca refleja una gran cantidad de calor al espacio, lo devuelve al espacio, con lo cual se le puede denominar la refrigeradora de la Tierra, ¿no?, a la Antártida. Evidentemente, todo lo que disminuya esa superficie de hielo va a disminuir esa capacidad refrigeradora, con lo cual va a aumentar la temperatura, se va a derretir más hielo, va a reflejar menos y al final es, bueno, un proceso pernicioso que desde luego afecta al clima de todo el planeta. En verano, como saben, normalmente allí es en enero, que es cuando solemos ir, sobre todo, bueno, investigadores españoles. Hay alguna base permanente, pero bueno, son de países con la potencia de Estados Unidos, Rusia, porque imagínense pues a menos 80, menos 90 grados con oscuridad total, pues es muy difícil la logística para mantener al ser humano allí, ¿no? Nosotros vamos en verano, los días tienen luz casi las 24 horas del día cuando nosotros vamos, sin embargo en invierno, como digo, pues es prácticamente una noche continua. Una imagen demasiado bondadosa para lo que es la flora que hay allí, pues bueno, algo de líquenes, algo de musgo. Esto es la zona, digamos, más cálida en la península antártica. Y bueno, por decir alguna peculiaridad, por ejemplo, en el tema de los peces, pues decir que tienen glicoproteínas anticongelantes para aguantar las temperaturas que pueden llegar a sufrir. Un aspecto importante es esta diapositiva tan sencilla, y es que toda la fauna antártica es un ecosistema muy frágil, dependen del krill. Es un microcrustáceo de unos 3-5 centímetros, con una gran cantidad de flúor, propiedades antioxidantes y, como digo, ballenas, pingüinos, focas y aves antárticas dependen de este krill. De ahí la importancia de dos factores, del cambio climático y de la contaminación. Es un organismo bastante sensible y se está viendo que tanto cambio climático como contaminantes están disminuyendo su población, y esto sería dramático para el resto del ecosistema antártico, puesto que se basa exclusivamente en este krill. No he podido evitar, al ser un ámbito veterinario, hacer unas breves reseñas de la maravillosa fauna que se puede ver allí,
y que les garantizo que es nada más entrar en Océano Antártico, empieza uno a ver esta fauna silvestre que por el contacto tan restringido que tiene con la especie humana, pues desde luego no tienen gran precaución a la hora de acercarse, lo cual, bueno, eso es un disfrute para cualquiera que se acerque. Tenemos sobre todo ballena jorobada, yubarta, que emigran durante el verano antártico para alimentarse de grandes cantidades de krill, y peces, bueno, pueden llegar a medir hasta 18 metros y pesar 50 toneladas. Tiene un sistema de pesca que sufrimos en nuestras carnes. Bueno, aquello, cuando quieres ir a alguna isla, pues claro, está todo deshabitado, ¿no? Entonces tenemos que ir en Zodiac con el peligro que ello supone de congelación. Vamos con unos trajes especiales, se llaman viking, y una vez yendo en una Zodiac, pues nos cercaron varias ballenas de estas, y claro, imagínense en una ciudad con un mar congelado donde tu esperanza de vida es minuto y medio si caes, el respeto, ¿no?, que puede dar tener animales tan grandes. Y bueno, vimos muy de cerca una de sus estrategias de pesca, ¿no?, y es que una se sumerge, libera como un cilindro de burbujas donde queda atrapado los pequeños peces y el krill, y luego sus compañeras desde el fondo emergen con las fauces abiertas para tomar esas toneladas de krill. Una cosa totalmente espectacular que pude ver en directo. Pingüino Adelia es el único, junto con el emperador, que es exclusivamente antártico, solo en el continente antártico. Bueno, los pingüinos normalmente miden de 60 a 70 centímetros, es el tamaño general, con excepción hecha del pingüino emperador. Bueno, tienen distintas estrategias para reducir la pérdida de calor, y ya podemos hablar si bien tenemos la imagen de los pingüinos un poco torpes en tierra, la verdad es que son bastante cómicos de ver, pero desde luego se transforman totalmente en el agua y son estupendos nadadores. Aquí tenemos, por ejemplo, la Adelia se ha medido hasta a 35 kilómetros por hora en el agua. Eso es una cosa bastante espectacular, son auténticos cohetes. Y bueno, bucean hasta 175 metros. En general, los pingüinos, con pequeñas diferencias, comen krill, como he dicho, pequeños peces y algunos de ellos calamares. El pingüino papúa, destacar, pues bueno, que hace muchísimas inmersiones a lo largo del día, es más rápido todavía, puede llegar a nadar a 36 kilómetros por hora, y bueno, es destacable que tiene un pico anaranjado por la riqueza de betacarotenos, y dentro del proyecto, que es multidisciplinar, hay un grupo que estudia los niveles de estos betacarotenos, la intensidad de color, lo correlacionan con el sistema inmunitario y por lo tanto con la carga parasitaria que pueden llegar a tener. Por último, bueno, el pingüino barbijo es con el que más hemos trabajado, es el que hay una mayor población en Isla de Decepción, que es donde principalmente trabajamos, y bueno, plumaje muy compacto, impermeabilizado, una gran capa grasa, y luego pues estrategias en la circulación periférica para limitar la circulación a órganos vitales y preservar el calor. Podemos comentar también, bueno, el pingüino emperador es el más digno de los representantes de todos los pingüinos. Esto ya mide 122 centímetros y puede llegar a pesar 45 kilos. Es el único que habita el continente antártico, o sea, no en la península o en la periferia, sino en el propio continente. Fíjense que puede llegar a bucear hasta 550 metros de profundidad y aguantar durante 20 minutos. Tiene estrategias evolutivas como que la hemoglobina está especializada para trabajar con muy bajos niveles de oxígeno. Tiene huesos sólidos para protegerse del barotraumatismo, de las grandes presiones. Retarda el metabolismo y pausa las funciones de los órganos no esenciales para aguantar este tiempo. También es muy llamativo, yo querría recomendar, para el que tenga curiosidad en esto, una película magnífica, un documental, que es El viaje del emperador. Muy pocos investigadores han podido profundizar en el pingüino emperador porque su ciclo reproductivo lo hace en invierno, en el continente. Pónganse en situación menos 80, menos 70 grados centígrados, oscuridad total, viento de 300 kilómetros por hora, pues ahí elige este ser vivo su ciclo reproductivo para evitar todo tipo de competencia y de depredadores, ¿no? Pero claro, el coste es, tiene que caminar, la hembra pone el huevo a esas temperaturas, si toca el hielo en menos de un segundo ya todo ese esfuerzo reproductivo de ese año está perdido, porque solo se la juegan, digamos, a un solo huevo. Entonces, camina el macho de 50 a 150 kilómetros hasta la colonia. Una vez que se ha puesto el huevo, en un
proceso crítico la hembra se lo pasa al macho, que entre sus patas y una pequeña hendidura lo está incubando. Durante 110 días no come, puede llegar a perder hasta 20 kilos, mientras la hembra se va a la costa a comer para luego, digamos, relevarle, ¿no? Esta protección de estos vientos y este frío se hace en espiral, donde los más jóvenes se quedan en el centro y los más adultos y más preparados se quedan fuera y van rotando en un exquisito orden, de tal manera que el que está fuera tarde o temprano acabará dentro y el que está dentro terminará fuera, para que haya, bueno, pues una democracia para solventar las inclemencias tan increíbles. Bien, la foca de Weddell es el mamífero que habita más al sur, puede pesar hasta 600 kilos y bueno, bucea más todavía, hasta 600 metros durante 80 minutos. Como digo, con altas concentraciones de hemoglobina, también de mioglobina, una gran densidad, una gran cantidad de glóbulos rojos en sangre y un gran volumen sanguíneo. También encontramos la foca leopardo. Es el mayor depredador que hay en la Antártida, es bastante peligroso. Hay constatadas víctimas mortales también entre buceadores. Pesan hasta 600 kilos, son agresivas y solitarias, son el gran enemigo de todos en general, pero sobre todo de los pingüinos. Patrullan la costa y bueno, tiene evidentemente los sentidos de la vista y del olfato muy desarrollados, pero una gran forma hidrodinámica, gira 180 grados con total facilidad. Parece más una serpiente que una foca, ¿no? Y puede llegar a alcanzar 37 kilómetros por hora. De ahí su eficacia depredadora. El lobo marino dos pelos antárticos, bueno, pues es bastante común en las islas, tiene un pabellón auditivo visible, eso le diferencia de otros pinnípedos, y hay que destacar que puede alcanzar 20 kilómetros por hora en tierra, pues gracias a las aletas traseras, ¿no? Caudales. Entonces, bueno, nunca hay que pasar entre él y la costa porque se ve, digamos, coartada su salida natural y bueno, te persigue, y ya digo que es bastante más ágil de lo que puede aparentar sus 230 kilos. Y luego el elefante marino, bueno, yo creo que es el ser vivo con mayor dimorfismo sexual, por lo menos mamífero. Los machos pueden alcanzar 6 metros y 6 toneladas y las hembras pues apenas llegan a 900 kilos, ¿no? Tienen el hocico elongado en forma de trompa corta, de ahí que se les llame elefantes. Y bueno, bucean más todavía lo que habíamos visto en la foca Weddell, hasta 2100 metros y aguantar durante 20 minutos. Y bueno, incluso como estrategia evolutiva extra, digamos que pueden disminuir la frecuencia cardíaca casi por 10, ¿no? Llegar a 5 o 15 latidos por minuto, restringiendo así la circulación a órganos vitales. Y ya para terminar, el escúa. Hay dos especies, son como gaviotas, pero tienen un pico muy curvado en el vértice, unas garras muy afiladas, con lo cual en realidad son más bien rapaces, ¿no? Son depredadores bastante agresivas, muy territoriales. Es normal que nos ataquen a los investigadores en cuanto rozamos parte de su territorio, y ocupan el nicho ecológico de las rapaces aquí. Bien, esta es la idea que tenemos de la Antártida, una región pristina, con ausencia de contaminación, pero por desgracia también esto es la Antártida, ¿no? La actividad antropogénica, pues, la afluencia de bases científicas, el turismo con algún desgraciado accidente, incluso esto es un incendio que hubo en la base brasileña. Todas esas actividades indefectiblemente llevan a que haya un aumento de metales pesados, como los que aparecen aquí, con bastante toxicidad, como el mercurio, el plomo, el cadmio, el arsénico, y también compuestos orgánicos, los perfluorocarbonados, los PCBs, talatos, bisfenola, etc. ¿Por qué los pingüinos como centinelas? Porque tienen numerosas poblaciones y exclusivamente localizadas en la Antártida. Tienen una posición alta en la cadena trófica, con lo cual hay un aumento potencial de contaminantes en esta zona de la cadena trófica. Son especies longevas, es decir, a lo largo de toda su vida pueden bioacumular potencialmente todo tipo de contaminantes, tienen un nicho ecológico relativamente permanente, en este caso en la Antártida, y dominan la biomasa de la avifauna. Por lo tanto, son centinelas y sus ventajas son amplia distribución, una fácil identificación, son componentes esenciales de ecosistemas acuáticos. Esto es bastante relevante en contaminantes como, por ejemplo, el mercurio y el cadmio. Son sensibles a los cambios medioambientales. Tienen una acumulación potencial de formas biodisponibles de contaminantes que al fin y al cabo son las que pueden afectar a la salud, incluso a la salud humana, por lo cual
son muy interesantes como biomonitores y desde luego permiten detectar niveles, varios órdenes de magnitud por encima de los ambientales. Hay que tener en cuenta que muchas veces los contaminantes ambientales, y más en una zona como la Antártida, pues para detectarlos tendríamos que tener una sensibilidad analítica de partes por trillón o incluso inferior. Entonces hay determinaciones analíticas que no permiten llegar a esto. Estos seres amplifican la señal. Entonces, con niveles de magnitud ya rozando las partes por millón, eso facilita muchísimo toda la instrumentación científica que se debe utilizar para trabajar con estos animales. Los pingüinos los utilizamos como biocontaminantes de contaminantes, biomonitores de contaminantes orgánicos e inorgánicos. Valoramos y verificamos la exposición. Vemos el patrón acumulativo y cinético, analizando los diferentes tejidos de estos animales. Evidentemente, normalmente lo que se busca siempre es priorizar una muestra no invasiva, plumas, incluso extracción de sangre. Todo esto no me puedo entretener mucho, pero decir que es muy difícil conseguir estos permisos. Tienes que tener una experiencia contrastada y tiene que pasar por el Comité Polar de cada país y respetar escrupulosamente el Tratado Antártico. Es muy difícil y desde luego no se puede sacrificar ningún animal. Es decir, cuando hablo aquí de patrones en diferentes tejidos es porque de manera oportunista paseamos por las playas donde sufren accidentes por ese gran oleaje, por ese clima, con las rocas, y entonces esos cadáveres perfectamente preservados por la temperatura y esa temperatura por la ausencia de microorganismos, nosotros hacemos necropsias y cogemos los órganos que podemos, que es oro para estudios toxicológicos porque nos permiten establecer toxicocinética de los distintos contaminantes. También hemos testado la oportunidad de darles un antiparasitario, desparasitar y establecer relación entre los contaminantes que hay en ese parásito que ha estado en equilibrio con lo que tenía ese animal en sangre, con lo cual es una manera, digamos, no invasiva de poder inferir a qué contaminantes están expuestos estos animales. También, por supuesto, con excrementos, con agua y con krill. Vemos la interacción de cada tóxico con el resto y correlacionamos todos estos datos por la procedencia geográfica, peso, tamaño, sexo, edad, presencia de patologías, etc. La parte científica, el estudio del que voy a hablar es de contaminantes orgánicos por la trascendencia y por la novedad que tiene. Pero decir que hemos estudiado, por supuesto, metales, hemos encontrado niveles superiores a los encontrados incluso en el hemisferio norte, hemos correlacionado mayores niveles donde hay mayor presión antropogénica, cerca de las bases y donde hay más turismo, como isla de excepción, que es el punto de la Antártida donde más turismo hay. Por supuesto, es un turismo millonario, pero cada vez hay una mayor oferta y es menos difícil acceder a este turismo, ¿no? Hemos encontrado mercurio a niveles semejantes al ártico. De hecho, nuestro grupo fue el primero que encontró mercurio en estos animales. También hemos encontrado grandes niveles de cadmio, incluso a los descritos por la literatura como que pueden ocasionar un daño tóxico, es decir, de intoxicación aguda, lo cual es llamativo en esta idea que tenemos de entorno pristino. Y hemos encontrado también en series temporales que hemos hecho un aumento progresivo del manganeso y el cromo en contra, por ejemplo, del plomo. Pensamos que esto es por la sustitución como antidetonante en las gasolinas del plomo por el manganeso en el continente más cercano, que sería Sudamérica, ¿no? También nos hemos planteado comparar los resultados con niveles encontrados en animales depositados a lo largo de los siglos en el hielo. Es decir, hay una correspondencia de que según la profundidad a la que encuentres el cadáver de un pingüino, pues puedes extrapolarlo a siglos atrás y poder comparar los niveles de contaminación, por ejemplo, en épocas anteriores a la Revolución Industrial. Y al final, bueno, vincular todo esto con el calentamiento terrestre que al producir un derretimiento de los hielos, todos los metales, por ejemplo, contaminantes acumulados desde la Revolución Industrial y que están acumulados en esos hielos, de una manera breve en el tiempo están siendo liberados y por lo tanto estos animales están viéndose sometidos a una exposición mayor de la que cabría esperar, ya no solo por el transporte a grandes distancias o por la actividad antropogénica, sino por esa liberación que produce el cambio climático al derretir estos hielos. Respecto al experimento, pues las especies con las que solemos trabajar son pingüino papúa, barbijo y adelia.
Trabajamos en Isla Decepción, está enfrente de la península antártica, a unos 1000 kilómetros del continente americano y a unos 13.000 kilómetros de España. Luego comentaré en la parte final un poco lo que supone atravesar esta zona del estrecho del Drake, digamos, por Cabo de Hornos. Es el peor mar del mundo, desde luego es toda una aventura. Para que vean la península antártica, pues puede medir unos 800 kilómetros, es este, digamos, cuerno que tenemos aquí del continente antártico. Y bueno, aquí están los distintos puntos de muestreo y donde principalmente trabajamos es en Isla Decepción. Ya he dicho que los pingüinos en ningún caso son sacrificados, solo trabajamos con el hallazgo de cadáveres y con muestras no invasivas. Esta es Isla Decepción, tiene una característica y es que en realidad lo que tenemos es el cráter de un volcán submarino. Digamos que es un volcán submarino, este sería su cráter, donde hay un lago interior, un mar interior, que bueno, para los que son murcianos sería el equivalente al Mar Menor que tenemos aquí en la región. De hecho, el ejército practica aquí en el Mar Menor para todas las acciones de salvamento y demás. Este punto de aquí sería la base Gabriel de Castilla. Cerca tenemos una base argentina y este punto de aquí sería la Pingüinera. Esto que aquí lo he hecho tan rápido, digamos que desde la base todos los días teníamos que ir a la Pingüinera y es un trayecto con desnivel, subiendo una pequeña cordillera pues de más o menos 2 horas ida y 2 horas vuelta, bastante exigente. Esto sería lo que se llama como cráter 70, porque en el año 70 hubo una erupción del volcán que destruyó todas las bases, una chilena y una británica que había. Y esto es Bahía Balleneros, que es un lugar histórico protegido de la Antártida, pues donde bueno, aparece en las aventuras de Scott de Amundsen, donde bueno, aquí antes de meterse en el continente antártico paraban, hay relatos de, bueno, de que todo esto era un charco de sangre, de la cantidad de ballenas que eran sacrificadas. Esto sería desde el centro de ese lago interior, la visión de la base Gabriel de Castilla. Como ven, no hay mucho hielo, como podríamos esperar, y es porque, claro, es un volcán, entonces la tierra está caliente y salvo que haya una nevada cercana, hay cierto derretimiento, ¿no? de esta. También es común los colores, siempre se buscan, tanto en la ropa que tenemos que llevar como en las propias bases, colores llamativos para diferenciarlos del blanco o del oscuro del propio volcán. Entrando en materia, los compuestos orgánicos, que es lo que vamos a hablar, podemos destacar los PCBs. Hay 209 congéneres, se clasifican entre tipo dioxina y no dioxina, atendiendo a su toxicidad. La dioxina, saben que es el compuesto más tóxico que el hombre ha sido capaz de generar. Tienen alta estabilidad biológica, química y térmica. Eso es un problema para la contaminación ambiental porque no se degradan, son muy persistentes y eso hace que puedan llegar a todos los estratos medioambientales. Están ampliamente utilizados y distribuidos, tienen una alta ubicuidad a pesar de la prohibición en su uso desde hace años, todavía están presentes y pueden entrar, tienen otra característica, es que son liposolubles y cuando un compuesto tóxico es liposoluble, digamos que tiene entrada para un ser vivo por muchísimas vías, ¿no? Porque la bicapa lipídica pues, no es efectiva frente a ello. Pueden entrar a cualquier sitio, con lo cual pues, entran por ingestión, inhalación, incluso por transferencia materna. Se acumula principalmente en encéfalo o hígado, eso va en orden al componente graso. Cuanto mayor porcentaje de graso tenga un órgano, más lo va a acumular por ser liposolubles y tiene una gran bioacumulación y biomagnificación. Aquí se puede ver un esquema de cómo, bueno, en el agua marina, sedimentos, fitoplancton, zooplancton, invertebrados, peces, aves y al final mamíferos, pues bueno, ya a 160, si no me equivoco, partes por millón y empieza en 0,5 ceros y un 2. Es decir, que varios órdenes de magnitud se va biomagnificando el contaminante. Por otro lado, tenemos los compuestos perfluorados, el PFOS, que es el sulfonato de perfluoroctano, y el PFOAS, que es el ácido perfluoroctano. Las fuentes, evidentemente, pues puede ser la industria, ¿no? Al final, por vía atmosférica, tiene un transporte atmosférico indirecto a grandes distancias. También en las plantas de aguas residuales y por ríos llega al mar
y también un transporte a larga distancia que incluso puede llegar a las zonas polares. Las zonas polares, al tener temperaturas más bajas, digamos que permiten que haya una precipitación de estas sustancias que se están transportando y que afectan a su fauna. También son altamente persistentes, se han encontrado en regiones polares, como ahora vamos a ver, tienen varias aplicaciones industriales y domésticas, hay limitaciones en su uso, pueden entrar por ingestión e inhalación, se acumulan en sangre e hígado y desde luego la bioacumulación está clara y la biomagnificación pues no se ha conseguido demostrar, pero se sospecha seriamente que hay un proceso de biomagnificación. En tercer lugar tendríamos los talatos, tenemos el dietilexiltalato y el monoetilexiltalato, los más relevantes desde el punto de vista toxicológico. Se utilizan ampliamente como plastificantes, preocupa mucho, pues bueno, sabrán ustedes que en cosméticos, en general el plástico, envases de agua de bebida y por supuesto en productos para niños, ¿no? Para bebé. Se ha limitado su uso, entran principalmente por ingestión y una particularidad es que se metabolizan muy rápidamente y no se acumulan. Estos son más bien hidrosolubles, podríamos decir, ¿no? Esto dificulta mucho que podamos detectarlos, porque al no acumularse, pues va a haber niveles muy bajos en el organismo y tenemos que dar con el momento tóxico-cinético adecuado para poder detectarlos. Algo parecido nos ocurre con los siguientes contaminantes, que es el bisfenol A, que yo creo que es sobradamente conocido por todos, ampliamente utilizado y emitido al medio ambiente, se detecta en la mayoría de los individuos estudiados, pero, repito, se metabolizan muy rápido y no se acumulan, con lo cual eso dificulta, ¿no? toda la analítica para detectar estos compuestos. Están limitados en su uso cada vez más y entran principalmente por ingestión. Como toxicólogo no puedo evitar hablar muy poco de metodología, lo voy a hacer muy sencillo. En PCBs hacemos una extracción con sistemas Soxhlet, se evaporan con rotavapor para poder concentrar la muestra, se purifica con un sistema que se llama PowerPrep y analizamos por cromatografía de gases con detector de captura de electrones asociado a un espectrómetro de masas. Es decir, lo más avanzado en analítica porque vamos a detectar, como digo, niveles de partes por millón, es decir, de microgramos litro o incluso de nanogramos litro o kilo, que serían las partes por trillón. Para los perfluorocarbonados, la muestra se lava con éter, se lava varias veces, se evapora bajo atmósfera de nitrógeno, se resuspende en metanol al ser hidrosoluble y la medición se realiza esta vez por cromatografía líquida de alta resolución asociado a un espectrómetro de masas con ionización por electrospray. Los talatos se extraen esta vez con acetona, se produce un proceso de extracción hasta 4 veces con hexano. Tenemos que intentar, hemos dicho que se detectan niveles pequeños, no se acumulan, con lo cual la mínima cantidad de molécula tenemos que asegurar que la secuestramos por medio de este hexano, se filtra y se vuelve a medir con cromatografía líquida de alta resolución, con HPLC asociada a un masas. El bisfenol A también se extrae con etiléter por triplicado, se evapora con nitrógeno y volvemos a medirlo con HPLC asociado a un masas de ionización por electrospray. Dicho lo cual, los límites de detección, cogemos el valor medio del blanco y se le suma 3 veces la desviación estándar y aquí tienen niveles de hasta picogramos por microlitro, es decir, este aparataje es de última generación y nos permite la más mínima cantidad que haya de contaminante, nos permite detectarlo y evidentemente tenemos que tener un control de calidad exhaustivo. A niveles tan bajos, cualquier mínima contaminación tanto en los reactivos como en el material de laboratorio daría al traste con muestras valiosísimas. Hay que tener en cuenta que estas muestras se cogen en cada campaña y tienen que viajar 13.000 kilómetros conservadas a menos 80 grados centígrados hasta España para luego analizarlas. Cualquier contaminación tendría un sobrecoste, incalculable, ¿no? Utilizamos reactivos de calidad HPLC, agua bidestilada desionizada 1000 IQ, metemos blancos cada 5 muestras y muestras duplicadas, hacemos un análisis inicial y periódico de patrones de calibración y patrones internos y matrices adicionales con concentraciones conocidas, con unos porcentajes de recuperación que, como pueden ver, son bastante aceptables, incluso rozando como para PCBs el 97% de recuperación.
El análisis estadístico, hay que tener en cuenta que tenemos una gran limitación de muestras. Esto no es como otro experimento, estamos con fauna silvestre especialmente protegida por el Tratado Antártico. Entonces, ahora cuando hable del N, pues puede parecer, tenemos que trabajar con las muestras que tenemos, no podemos influir sobre el N, ¿no? Con lo cual, la herramienta estadística tiene que ser lo más potente posible para poder extraer datos que tengan un valor científico. Hacemos asociación de datos, hacemos test de normalidad con Mogoros-Smirnov, transformación logarítmica de los datos, aceptamos un P menor de 0,05 y bueno, el test ANOVA unidireccional y el test Kruskal-Wallis con sus correspondientes post-hoc fueron usados para identificar diferencias estadísticamente significativas en la acumulación de contaminantes en los distintos tejidos, mientras que la prueba T de Student y la U de McWhitney con los coeficientes de correlación de Pearson y de rango de Spearman para encontrar diferencias estadísticamente significativas en la acumulación de contaminantes entre adultos pollos y entre predadores y presas. De esta manera, los contaminantes orgánicos en pingüino barbijo de isla de excepción, las muestras que están por debajo del límite de detección se le asume un valor del límite de detección partido por 2, y los resultados se dan sobre peso húmedo y sobre base lipídica. ¿Por qué pingüino barbijo? Porque es la especie menos estudiada en la literatura científica. En isla de excepción no había datos anteriores respecto a compuestos orgánicos. Conseguimos 35 muestras, 4 adultos y 6 pollos. Esto es a lo que me refería, de un N que en cualquier otro experimento pues no tendría razón de ser, no sería aceptado por la comunidad científica. Pero cuando se trata de fauna antártica, les aseguro que, vamos, sobre todo estos datos que eran los primeros publicados en muchos de estos contaminantes, pues se pueden publicar con un índice de impacto bastante aceptable. Utilizamos muestras de hígado, riñón, músculo, corazón, encéfalo y también de cri. Y vemos los patrones de acumulación, las huellas dactilares, los congéneres, por ejemplo, de los PCBs, clases de isómeros y las diferencias según edad y presa predador. Las contribuciones relativas de las diferentes familias de contaminantes orgánicos persistentes, podemos ver aquí que en adultos principalmente encontramos en hígado de adultos los talatos, también en el krill, mientras que en pollos los perfluorocarbonados los encontramos en hígado de pollos, hígado y músculo de pollos y también en músculo de adultos. Respecto a los PCBs, lo que encontramos es que los adultos tienen los mayores niveles, sobre todo en hígado y músculo, mientras que los pollos, los mayores niveles de PCB, los tenían en encéfalo y riñón. Lo que sí es destacable es que los niveles de PCBs en krill son muy bajos. O sea, esto ilustra lo que ya hemos visto desde el punto de vista teórico de la biomagnificación. Cómo según vamos avanzando en la cadena alimentaria van aumentando los niveles. De hecho, en krill era un 14,83% más bajo que los niveles en pingüinos, lo cual nos da un factor de biomagnificación de 5,85. El patrón de acumulación de estos PCB se puede ver que en adultos es principalmente en músculo y en hígado, mientras que en pollos es principalmente en encéfalo. Esto nos da niveles en isla de excepción menores a los de la isla cercana Rey Jorge, donde hay bases argentinas principalmente. También son menores de lo encontrado por otros autores en escuas, que son, digamos, estas especies de rapaces antárticas. Y lo que sí encontramos también es que los niveles encontrados en krill en isla de excepción son también menores a los de isla Rey Jorge e incluso Mar de Ross. Es decir, que esto nos puede ilustrar de que tenemos una menor contaminación por PCBs, y es cierto que la actividad antropogénica en isla Rey Jorge es bastante mayor. De hecho, hay hasta un pequeño aeropuerto y evidentemente eso puede influir sobre estos PCB. Respecto al perfil, a las huellas dactilares de los PCBs, a la presencia de congéneres, podemos ver cómo abundan congéneres que son comunes en las aves marinas antárticas, tanto en adultos, pollos y también se detectan en krill. Y lo que habría que destacar es que hay una coincidencia en estos congéneres encontrados en huevos por otros autores con los que encontramos nosotros en pollos y adultos, lo cual nos permite hipotetizar que estos compuestos sufren una posible transferencia materna, como he dicho anteriormente, favorecida por su gran liposolubilidad. Centrándonos en la toxicidad, lo más peligroso son los PCBs coplanares y se hace por medio de la equivalencia tóxica, comparándolo con la dioxina que comenté al principio, ¿no?
Estos factores de equivalencia tóxica son propuestos por la Organización Mundial de la Salud y podemos encontrar que en nuestro estudio, en los pingüinos adultos, todos estos de aquí arriba, todos estos congéneres están por debajo del límite de detección, pero sí encontramos el PCB 105 con un equivalente tóxico de 0,004 picogramos gramo, ¿no? Es el equivalente a esta cantidad, digamos, de dioxina. Mientras que los encéfalos de pollos, los que encontramos son estos de aquí, 105, 14, 118, 157 y 167, con un equivalente tóxico bastante mayor que el de los pingüinos adultos. Con lo cual, incluso mayor que el encontrado en sangre de pingüinos adultos en Isla Rey Jorge. Con todo esto, bueno, pues podemos ver una mayor preocupación del efecto de los PCB sobre los pollos que sobre los adultos. Podemos ver unas tendencias temporales donde desde el año 90, los pocos estudios que ven que prácticamente son 3 estudios antes que el nuestro, se observó una tendencia, un aumento hasta los años 2004-2005 y luego una tendencia decreciente. Algo similar se ha encontrado en aves marinas del Ártico y en la Antártida se ha visto, pero con un retraso. Probablemente por un retraso en este transporte y acumulación de estos COP. Y los niveles, además, encontrados en aves marinas del Ártico son del orden de 2 a 3 veces de magnitud más altos que los encontrados en la Antártida. Y esto probablemente sea debido a la distancia a las fuentes de contaminación. Respecto a los PFCs, talatos y bisfenol A, se han estudiado mucho menos en organismos antárticos. Es muy difícil establecer tendencias temporales o buscar diferencias geográficas. Decir que hemos encontrado niveles en el 5,71% de las muestras de PFOS semejante a aves marinas antárticas, de PFOAs mayores que en aves marinas antárticas, y esto sugiere un aumento de los niveles de PFOAs, como también se detalló en el Ártico, ¿no? Con lo cual, bueno, en general los niveles de PFOAs son mayores en pingüinos antárticos que incluso en aves marinas árticas, lo cual no deja de ser preocupante, ya que, como he dicho, las fuentes de contaminación son mucho mayores en el Ártico, están muy cerca del continente europeo, y aquí encontramos de PFOAs niveles mayores, lo cual valida este transporte. Al final, la contaminación que hacemos aquí, tarde o temprano, llega a la Antártida. Respecto a los talatos, tenemos que decir que, bueno, se encontraron principalmente de DHP en CRI, en unos niveles semejantes a la cadena alimentaria marina de Norteamérica, lo cual es también llamativo. Y esto es preocupante porque con niveles muy bajos de exposición ambiental se pueden dar efectos, con lo cual esto es un peligro potencial. Los niveles encontrados de MHP son semejantes a los de peces de Norteamérica, con lo cual, bueno, pues tenemos cantidades de talatos relevantes. Ya digo, estamos comparándonos con Norteamérica y desde luego no es un área, la Antártida, pristina ni exenta de estos contaminantes. Y respecto a bisfenol A, sí que no hemos encontrado ningún nivel. Sí que hay un autor que los ha detectado en hielo antártico, y bueno, es algo que debe de ser investigado en futuros estudios. Con esto terminaría la parte científica y, si me permiten, voy a hacer un repaso rápido por digamos, lo que es la vida en la Antártida, ¿no? ¿Cómo vivimos allí los investigadores? Bueno, como he dicho antes, estamos en las Islas Shetland del Sur, principalmente, en la isla de Decepción. Este mar de estrecho del Drake se pasa por Cabo de Hornos. Hay que buscar ventanas entre temporal y temporal, pero aún así queda un mar de fondos con olas de 10 y 15 metros. Es, perdonen la expresión banal, pero es un auténtico infierno. Son 3 días en el que prácticamente no puedes comer. La propia tripulación pues está vomitando. Te tienes que atar en el camarote para evitar golpes, intentar dormir, pero es un mar muy bravío por diferencias de salinidad y de densidad entre ambos océanos. Hay un desnivel de la placa continental enorme de profundidad, la corriente que desciende de los Andes, es decir, la corriente antártica, que como no tiene ningún impedimento es como una especie de remolino alrededor del continente antártico. Al final se juntan todo tipo de factores y bueno, hay un montón de tradiciones marineras con respecto a quien es capaz de cruzar el Drake.
Después de esa aventura, pues se llega o bien a la base Juan Carlos I, gestionada por el CSIC, o a la base Gabriel de Castilla, donde yo he estado, que la gestiona el ejército de tierra. Se puede ir o bien, como dijo Juan María, en el buque Hespérides, o bien en el buque Las Palmas. Se podía ir, el buque Las Palmas ya lo tenemos en Cartagena, el pobre no pudo aguantar más, era un remolcador modificado y desde luego bastante bien se portó durante mucho tiempo. En Isla de Excepción, como he dicho antes, está en la base Gabriel de Castilla, la española, la base argentina, la Pingüinera, y las ruinas de la base chilena en Cráter 70 y de la base británica en Bahía Balleneros. Esto sería, digamos, aquí estaría el buque Las Palmas. Este es el típico día antártico, es decir, viento, frío y desde luego el sol. Yo en un total de casi 5 meses que he estado allí lo he visto una vez, luego tengo alguna foto, pero este es el clima típico de la Antártida. Está en la base, donde hay todo tipo de módulos, enfermería, módulos científicos, donde están los víveres para poder comer durante estos meses, módulos de energía, de transmisiones, pues para que funcione la calefacción, etcétera, con un módulo de combustible. Este sería el módulo de vida. Ahora lo han mejorado, ha mejorado bastante, es bastante más amplio. Y bueno, pues dormitorios, por supuesto, compartidos. Esto es un gran ejercicio de convivencia. Nos hacen unos estudios de salud muy severos, con incluso un análisis psicológico, porque tienes que estar en plenas Navidades durante 2 meses encerrado en un espacio muy pequeño, con 20, 30 personas y muy lejos de tu familia. Entonces, bueno, hay que tener bastante estabilidad para sobrellevar el día a día. Esto sería el módulo de vida, comedor, el módulo de estar, digamos, los dormitorios, la pequeña cocina. Como ven, son militares los que salvaguardan todas nuestras necesidades logísticas. Sin ellos sería imposible que nosotros pudiésemos trabajar. Hay un módulo científico, bueno, con su sala de reuniones, laboratorio semihúmedo, sala de informática. Aquí tenemos, vamos, espacio muy reducido. Tenemos que tener un orden escrupuloso para poder utilizarlo. Un pequeño laboratorio húmedo. Aquí, bueno, pude extraer, incluso hacer extracciones de ADN, que al final sirvieron y hemos publicado esos resultados. Es decir, que bueno, se vuelve a la ciencia un poco en precario, donde con cualquier cosa puedes trabajar, ¿no? El agua de bebida la cogemos de un cráter a 1 kilómetro mediante una bomba. Tenemos suministro de energía eléctrica con grupos electrógenos. El combustible tiene hasta 10.000 litros de capacidad. Es un proceso que hay que llevar muchísimo cuidado. Cuando el buque Hespérides nos va a dar, digamos, este combustible, hay que hacerlo con muchísimo cuidado, porque imagínense lo que sería un derrame de combustible en un ecosistema tan sumamente frágil como este. Bueno, hay, por supuesto, hay calefacción, tanto en el módulo de vida como en el módulo científico. Agua caliente, menos para los pingüinólogos, porque nosotros estamos todo el día fuera de la base. Normalmente el científico está en el módulo científico, pone sus detectores. Bueno, pues hay sismólogos, vulcanólogos, y ponen sus detectores y con el ordenador reciben señales y tratan esos datos, ¿no? Sin embargo, los que dedicamos a pingüinos tenemos que ir todos los días a la pingüinera a coger muestra, a marcar animales, siempre. Haya el tiempo que haya. Entonces, cuando ya llegamos por la tarde, el agua caliente queda poca, ¿no? Entonces, lo pasamos regular. Hay una red de evacuación con fosas sépticas, donde hay un veterinario que es el encargado de llevar todos los controles de calidad adecuados. Todo un módulo de transmisiones. Esto está totalmente obsoleto. Hoy día, ya por medio de un satélite militar, se ha conseguido, ya hay wifi, WhatsApp y todo. Mi época fue un poco más romántica y podía hacer una llamada cada X tiempo vía satélite, pues una vez por semana, para hablar con la familia o con amigos como Juan María. El ejército utiliza estas plataformas para experimentar con vehículos suyos de transporte interno y de transporte marítimo. Bueno, porque al final estos son cenizas volcánicas y no es bastante penoso andar por ella. Entonces nos ayudan un poco en estas rutas de 2 horas que vamos muy cargados, con mochilas de hasta 40 kilos, pues la verdad es que se agradece muchísimo la ayuda de los militares. Y por supuesto, cuando atraviesas la laguna por medio de esta zona, estos son los Viking, los trajes especiales de supervivencia. Esto es la misma isla después de una nevada, se utilizan los iglús. Esto es reparando la antena después de estos vientos relativamente frecuentes, de 200-700 kilómetros por hora. Y bueno, aquí fotos personales pues desde Ushuaia. Esta es la primera foto cuando vi continente. Aquí se ve
pues la penuria del viaje, está todo el mundo mareado, los pocos valientes que están en pie, y bueno, el agua llega hasta alturas considerables del barco. Esto ya es isla de excepción. Aquí está la pingüinera, toda esta mancha rosácea se debe a que al ingerir krill, como tiene una gran cantidad de flúor, los excrementos, el guano de los pingüinos tiene ese color rosáceo. Entonces las pingüineras se ven de ese color rosa. Es un olor a flúor muy característico que impregna absolutamente todo y de hecho no nos dejan entrar a la base después de venir de trabajar. Nos vamos a un iglú y ahí dejamos la ropa de trabajo porque se ve que nosotros nos acostumbramos, pero se ve que huele bastante, ¿no? Aquí se puede apreciar la pingüinera. Esta es la ropa de trabajo para proteger la ropa técnica, evidentemente ropa pues, de última generación para protegernos de estas horas al frío. Los pingüinos se defienden. Aquí se ve cómo está protegiendo a su polluelo mientras tomamos muestra, pues te pican, pero es más peligroso las aletas, ¿no? Nadan, como he dicho, a 30 y tantos kilómetros por hora, con lo cual tienen unos pectorales enormes y esas aletas, si no lo coges bien y dejas suelta la aleta, pueden fracturarte los dedos de la fuerza que tienen, ¿no? Pueden tener hasta 2 pollos, aunque lo normal es que solo sobreviva uno por la competencia y las condiciones tan adversas. Aquí se puede ver, bueno, no solíamos comer porque lo que quieres es terminar y volver a la base lo antes posible, pero bueno, de vez en cuando pues nos llevábamos algo para picar en la base. Aquí esta es la base argentina, la base española estaría por aquí detrás, esta es la cordillera que tenemos que atravesar. Aquí se puede ver un escúa perfectamente mimetizado con el ambiente. Esta zona está protegida. Cuando hay algo de musgo, esta es la mayor vegetación que se puede ver en la Antártida, entonces tienes que hacer el rodeo de los kilómetros que sean necesarios porque está totalmente prohibido pisar esta zona, porque imagínense lo que tardaría en volver a crecer. Es un milagro, ¿no? que haya esta vegetación ahí. Y el escúa, bueno, también el escúa si te acercas te ataca sin compasión. Aquí se puede ver alguna de las labores que hacemos, pues medir el pico, pesar a los animales. Tomar notas, pues al final es muy penoso, hace muchísimo frío y no puedes escribir sin guantes, con guantes y sin guantes, pues llega un momento en el que pierdes sensibilidad y se te cae el bolígrafo, no hay tinta, esas temperaturas es todo muy complicado. Incluso la cabeza también se ve afectada, es decir, con mucho frío llegas a tener pérdidas de memoria, entonces tú vas a buscar un nido y cuando empiezas a andar pierdes totalmente la noción, vuelves a preguntar a tus compañeros. Cuando ya pasan cosas de esas hay que dejar de trabajar porque puede ser peligroso. Aquí se puede ver el permafrost, las jugadas que, bueno, son zonas donde a lo mejor ningún humano ha pisado nunca, ¿no? Entonces, pues este hielo por el calentamiento se puede derretir, el hielo que hay debajo, y bueno, aquí yo pisé y caí de 1 metro y bueno, pues tuve una pequeña lesión, hay que tener mucho cuidado. Aquí se ve lo duros que son estos animales, los desniveles que salvaguardan. Aquí se puede ver una foca de Weddell, esto son fotos mías, es decir, que te lo encuentras de manera relativamente frecuente, los lobos marinos. Esto es a lo que hacía alusión el mar bravío. Aquí hay focas leopardo patrullando y ellos pues van a coger alimento para llevarlo a sus crías. Y claro, estas olas con estas rocas, pues muchas veces en estas zonas de playa pues podemos encontrar cadáveres pues, por accidentes, ¿no? de estos animales. Esto es puedes tener las 4 estaciones en un mismo día. Entonces era un día en el que nos levantamos así, creo que eran menos 10 grados centígrados, el jefe de base, que es un militar. Nosotros queremos salir siempre, tenemos muy pocos días para hacer nuestros experimentos y de hecho de esas muestras vamos a vivir años aquí en nuestro trabajo, en nuestro laboratorio. Pero por responsabilidad él no nos deja salir con estas condiciones y esto es ese mismo día. Unas horas después se encuentra. Esto es el único día que en 5 meses yo he visto el sol en la Antártida, pero desde luego me emociono solo de verlo de nuevo porque no se pueden imaginar los colores y la sensación que uno puede sentir de pureza, ¿no? y de no sé definirlo, me faltan las palabras. Aquí se puede ver, bueno, al final salimos, pero un poco más para disfrutar de la gran nevada que cayó, para irnos a la pingüinera y nos dejó imágenes pues como esta. Aquí estos son los iglús donde nos proscriben a los pingüinólogos para que nos cambiemos y hagamos nuestros experimentos con alguna necropsia, como digo, que tenemos que hacer allí para poder traer las muestras hacia aquí. Y ya el último día hay tanto trabajo que durante meses pues no te da tiempo, es la isla más visitada.
por el turismo y bueno, el último día pude, después de terminar todos los experimentos, visitar este cráter 70, donde en el año 70 hubo la erupción, los restos de la base chilena, aquí los glaciares que tienen colores verdosos y rojos según la presencia de zooplancton. Aquí pues cada uno tiene la costumbre de hacer su cartel y bueno, yo en esa época era más despistado de lo que me puedo permitir ahora y me equivoqué en la dirección. En vez de 12.000, en esta dirección serían, pues no sé, probablemente 60.000, ¿no? Aquí se ven las fumarolas, cómo desprende calor, al final es un volcán. Y bueno, esto es Bahía Balleneros, y no se puede tocar nada, es monumento antártico. Aquí se ven los grandes depósitos de grasa, donde se depositaba la grasa de las ballenas. Y esto fue un episodio de Calleja, que no sé si han tenido la oportunidad de ver, donde él estaba visitando la Antártida y le pilló un temporal de estos 300 kilómetros por hora. Doy fe que fue así. Y bueno, lo pasaron muy mal, buscaron refugio dentro de la bahía de Isla de Excepción y tuvieron muchos problemas, estuvieron a punto de naufragar, ¿no? Estos son restos de esos vientos, ¿no? Salieron volando los iglús, se rompieron antenas y al día siguiente, pues un día normal donde nos visitaron, este es el equipo de Calleja, esta es una compañera de él que había buceado junto a focas leopardos, se había bañado, bueno, pues desde luego una aventurera. Y bueno, esto es la despedida de la isla, esto ya es en Ushuaia y bueno, estos son los fuelles de Neptuno, que es el pequeño paso por donde se entra a esta maravillosa isla. Tuve la oportunidad de hacer un blog en colaboración con el Vicerrectorado de Investigación, que estaba yo trabajando con Juan María y bueno, una bitácora donde iba relatando mis experiencias por si alguien tiene a bien, donde hay muchas más fotos y todo esto lo ilustro muchísimo más. Muchísimas gracias. Esto es todo lo que quería contar. Perdón por el retraso. Muchísimas gracias por la presentación, profesor Motas. Y a continuación vamos a proceder a las preguntas por parte de los asistentes a esta videoconferencia. Hay una pregunta que yo he recibido por chat del doctor Juan Antonio Ordóñez. Yo no sé si la quiere hacer directamente él. Bueno, si no la hago yo, ¿no? En primer lugar, felicitar al conferenciante por su interesante conferencia y una serie de preguntas. ¿Hay muchas industrias pesqueras recolectando krill en el Atlántico Sur? Pues sí las hay. Yo sé que es algo que se está planteando, se está intentando controlar. Que yo sepa, son principalmente rusas y japonesas. No sé si hay algún país más. Y desde luego se está viendo que en un principio, bueno, pues como todo, ¿no? La especie humana, pensamos que el krill prácticamente era inagotable, pero al final supongo que conocerán algunas aplicaciones en determinadas cremas como antioxidantes y demás. Digamos que se ha puesto de moda estos aceites esenciales que tiene el krill y ya se está viendo que hay una sobreexplotación y se está tratando, se está considerando en las conferencias polares el restringir esa pesca porque está afectando al final a todo el ecosistema antártico. Muy bien. También pregunta que si ha disminuido la población de estos crustáceos. Sí, ha disminuido bastante. Estamos preocupados sobre todo en determinadas zonas. De hecho, en nuestra zona, al final, es difícil hablar en general, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Mar de Ross se ve que hay un krill como en otras épocas, pero en nuestra zona, en las Shetland del sur, en la península antártica, hay una gran disminución y concretamente en nuestra isla, yo las últimas dos expediciones, por mis compromisos en Madrid y ahora en política no he podido ir, pero mis compañeros me dicen que les está costando muchísimo poder recolectar muestras de krill, salvo en el contenido estomacal de los pingüinos. Antes, cuando yo fui, en las playas teníamos krill en la costa, podíamos recolectarlos sin problema. Digamos, de manera, las estadísticas lo dicen, pero de manera visual, nosotros año tras año estamos viendo que hay una disminución. Hay comida, es comida para la gente. Sí, al final pensamos que influye el cambio climático al krill, influye la contaminación, pero desde luego esta sobrepesca sobre todo. Dice que si puede afectar a algún eslabón de la cadena trófica. Sí, claro, afecta a todos. Es lo que comentaba al principio. El gran problema del ecosistema antártico es su fragilidad, porque absolutamente toda su fauna depende del krill. Entonces, cualquier factor que afecte el krill aboca a la desaparición de toda fauna, ballenas, pingüinos, focas y aves antárticas. Sería dramático.
Y por último pregunta si está regulada internacionalmente la captura del krill. Es lo que comentaba, no conozco ahora mismo si existe alguna ley, pero yo sé que en el último congreso que estuve en Suiza hace 1 año y medio, se estaban planteando seriamente el poner cotas, ya digo, sobre todo a Rusia y a Japón. Muy bien. Bueno, pues hay felicitaciones a la conferencia por parte de Alberto Álvarez de Benito, por parte de Antonio Oropesa, por parte de Alejandro Córdoba, Antonio Bernabé. Gran amigo. ¿Alguna pregunta más? A mí sí me gustaría hacer una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, felicidades de verdad, bueno, a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, al profesor Anadón. Por supuesto, Sí. felicitarlo por ese ciclo, la iniciativa es fantástica. Y esta primera conferencia de Miguel Mota, bueno, dejando al margen que es amigo y compañero académico y todo eso, incluso al margen de eso, me parece excepcional y, bueno, realmente apasionante lo que nos ha comunicado. Quería preguntarte, Miguel, aunque has dicho algo en la diapositiva, ya por la número, o sea, ya por la 46 o por ahí, has hablado un poco quizá un poco de correlación entre la presencia de contaminantes en el Ártico y los estudios que hacéis vosotros en la Antártida. Pero ¿te consta que haya, o lo conoces que haya estudios de correlación, por ejemplo, a nivel de mares más cercanos como el Mediterráneo, mares mucho más expuestos a la contaminación? ¿En alguna correlación entre esos indicadores de esos contaminantes que también habéis estudiado en la Antártida y en el Mediterráneo? De tal manera que se pudiera inferir quizá la capacidad de depuración que pueda tener el océano, ¿no? O los Sí, océanos. Gracias. sí, aquí, muchas gracias por tus palabras. Aquí hay algún estudio que aquí no lo he citado, pero estudios que hemos hecho en metales, era llamativo, por ejemplo, el caso del cadmio y el caso del mercurio, que llegábamos a encontrar en la Antártida, en pingüinos, niveles superiores a aves acuáticas en el Mediterráneo. No se me ocurre un mar, por ser una cuenca semicerrada y con una actividad antropogénica tan incipiente en todas sus costas, pensemos en Italia, Francia, España. Bueno, pues a pesar de esa presión antropogénica y de los niveles de contaminación, encontramos en la Antártida niveles superiores de cadmio e incluso de mercurio, con lo cual es bastante preocupante. Entonces, lo que nos lleva eso a pensar en las comparaciones de hoy, las he hecho con el Ártico, que también es llamativo, puesto que el Ártico está tan cerca de Europa que es presumible, por estar cercano a las fuentes de contaminación, que hubiese niveles bastante superiores, y a veces en la Antártida se superan o se igualan. Esto preocupa y lo que nos hace ver es que es un sistema totalmente interconectado, ¿no? Al final, por las corrientes oceánicas, las corrientes de viento, al final todo está conectado y al final en los sistemas polares son como grandes sumideros de contaminantes. Esa disminución tan drástica de la temperatura hace que precipiten estas moléculas contaminantes y que por lo tanto penetren en estos ecosistemas que por otra parte son extremadamente frágiles. Es decir, que lo que contaminamos aquí, tarde o temprano, llega a la Antártida. Por eso es tan importante que la Antártida sea patrimonio de la humanidad y que sea el gran laboratorio, porque nos permite, entre otras muchísimas bondades de otros tipos de estudio, valorar y testar el estado de contaminación del planeta y, por supuesto, del cambio climático. Muy bien. Muchas gracias. Enhorabuena de nuevo. Gracias. Aparte de las felicitaciones de varios académicos y asistentes, hay una pregunta del doctor Tarazona que me parece que es de interés. ¿Han podido diferenciar entre la contaminación generada in situ y la de transporte desde otras zonas? Bueno, esto, como él bien sabe, es bastante complicado. Lo hemos conseguido principalmente en algunos congéneres de PCBs. Por la fuente se puede hipotetizar bastante si tiene una cercanía, como las que había visto en Rey Jorge, ¿no? Por este aeropuerto y demás. Y también en el caso de metales. En el caso de metales lo hemos visto porque encontramos ciertos metales muy vinculados, unos a actividad antropogénica y otros con la actividad volcánica. Claro, eso es una interferencia, no deja de ser un problema, pues todos los metales que de manera natural hay. La mejor forma para poder discriminarlo en el caso de los metales nos ha ayudado los estudios toxicocinéticos. Cuando conseguíamos
estos cadáveres, el hecho de encontrar una determinada concentración en un órgano o en otro, y de hecho las concentraciones parciales entre esos órganos nos puede ayudar para saber si la exposición es aguda o es más crónica. Y eso evidentemente nos ayuda a saber el origen del contaminante. Muy bien. Ha pedido la palabra el doctor Eduardo Tellez. Tiene la palabra, doctor Tellez. Gracias por la voz. Una felicitación muy calurosa al doctor Motas por las luces que nos ha dado de aquella región del mundo y lo que se hace. Tengo dos preguntas. Una con respecto a la contaminación. ¿Cuál es el sistema para eliminar los desechos de la propia instalación de investigación? Y la segunda, sobre el manejo de las aves. ¿Aplican algún atarásico tranquilizante para su manejo? Vale, respecto a la contaminación, normalmente en el laboratorio, dependiendo si son contaminantes inorgánicos, trabajamos con agua milicú y con soluciones diluidas de ácido nítrico, que son las que permiten hacer hidrosoluble el metal y por lo tanto quitar toda contaminación de todo el material que utilicemos. En cabinas de extracción, por supuesto, con presión positiva, y en el caso de contaminantes orgánicos, lavados extenuantes, iba a decir, con acetona para quitar cualquier residuo graso que pudiese tener algún contaminante de este tipo que pudiese dar una anomalía en la señal. En los trabajos de campo se lava también con estos materiales todo el material que vamos a utilizar y con bolsas de un solo uso que previamente lavamos con agua milicú. En el caso de digamos, el manejo de los animales, perdone, ¿cuál era la pregunta? Si emplean algún tranquilizante atarásico para su manejo. Sí, nada, totalmente prohibido. Lo que hacemos es, bueno, a veces los atrapamos con una especie de cazamariposas y, bueno, es tener cierta experiencia en trabajar como con rapaces, ¿no? Es muy importante sujetarle las aletas porque son peligrosísimas, ya digo que pueden rompernos los dedos, y luego es taparle el órgano de la vista, ¿no? Con eso ellos se quedan quietos y es la mejor manera de trabajar con ellos. Lo único que conseguimos en el último estudio en el que yo estuve fue poder aplicar un antiparasitario y bueno, estuvimos más de un año pidiendo permisos para garantizar que no había ningún peligro para el animal y garantizar la oportunidad científica de coger esos parásitos para poder extrapolar los contaminantes que tenía el animal. Pero ya digo, yo creo que nos costó más de un año conseguir esos permisos. Es la única sustancia que hemos administrado. Gracias. Muy bien, tengo aquí un chat del doctor Alberto Montoya. ¿Está presente? Bueno, Alberto Montoya, no me oye. Sí, ahora sí te oigo. Dime. ¿Quieres intervenir? Porque tengo un chat tuyo diciendo, bueno, hablando de One Health. Felicitarle al doctor Motas, me parece espectacular. Esto demuestra todas las facetas que tiene la veterinaria, no solo las que nos ponen. Y yo llevo un lema desde hace mucho tiempo que es: sin veterinaria no hay One Health. O sea que esto demuestra que estamos en muchos sitios, tenemos una preparación muy buena. Me ha parecido espectacular hasta dónde puede llegar el trabajo veterinario, ¿de acuerdo? Espectacular. Y te felicito enormemente porque realmente nuestra profesión no es solo estar con vacas y con ovejas y con perritos y gatitos y no sé qué, sino que tenemos muchísimas más cosas porque tenemos una preparación muy buena que realmente comparten pues todas las facultades de veterinaria. Por tanto, mi felicitación. Y somos imprescindibles en el servicio de salud. O sea, ahí tenemos que estar sí o sí. O sea, Juan Mari Vázquez también lo lucha mucho. Han logrado un acuerdo muy bueno esta mañana o ayer cuando lo he leído. Y tenemos que estar ahí. Se empeñen en que no estamos, pero tenemos que estar ahí. En el conocimiento de vacunas, de toxicología, de todos, que estamos a la primera. Quiero decir, en todas las vacunas que se están produciendo ahora hay veterinarios implicados.
¿de acuerdo? Toda esa producción. Por tanto, felicitarte porque bueno, pues es una forma de defender nuestra profesión. Tenemos que estar ahí y tú lo has hecho muy bien. Así que felicidades. Gracias. Muy bien. Muchísimas Gracias, Alberto. Tiene la palabra. ¿Quieres contestar? Bueno, estoy totalmente de acuerdo. En la medida en que mis responsabilidades de gestión me lo permiten, pues intento llevarlo a gala, y eso lo he aprendido de Juan María, desde luego que sí. Y bueno, por desgracia, esta pandemia debe de ser una oportunidad y es una obligación para que todos reclamemos el importante papel que podría desempeñar el veterinario. Si no me equivoco, en Alemania el responsable científico era un veterinario. Entonces, creo que debemos de alzar la voz. Responsables de la vacuna son veterinarios y se tiene que tener en cuenta que la multidisciplinaridad es vital, pero desde luego en salud pública el veterinario es imprescindible. Muy bien. Tiene la palabra el doctor Caparrós. Gracias, presidente. Yo también quiero felicitar al conferenciante, al doctor Motas Guzmán. También quiero partir una lanza en favor del ejército argentino, que también ha ayudado mucho al ejército de tierra español desde la base de Ushuaia, en fin, incluso con los aviones y la completa armonía que existe. Quiero decir que en esta base Gabriel de Castilla, la gestión medioambiental integral que se ha realizado, que fue la primera que se realizó en todas las bases internacionales, incluso dentro del ejército español, la realizó un teniente coronel veterinario. Cuando el doctor Motas Guzmán se ha referido que la gestión medioambiental lo lleva un veterinario, se refiere a un veterinario militar. Esto quiero que quede claro porque este año se celebra el 175 aniversario de la creación del Cuerpo de Veterinaria Militar. Colocar un veterinario militar en la base Gabriel de Castilla nos costó un verdadero esfuerzo, como le ha costado siempre a la veterinaria militar y civil tener una paciencia franciscana. Afortunadamente, desde hace muchos años pudimos colocar un veterinario, el primero de ellos además licenciado en medicina y en veterinaria. Era un comandante. Este hombre realizó una verdadera función en toma de muestras y también en sentar las bases de la gestión medioambiental. Posteriormente me ha recordado, puesto que los veterinarios militares rinden un informe cuando llegan a nuestra patria y donde, mejor dicho, la base Gabriel de Castilla es también territorio español, puesto que está allí la bandera española permanente. Es decir, no todos los países pueden presumir de tener su bandera en un territorio, en fin, dentro del Comité Polar. Me ha recordado efectivamente esas olas monstruosas dentro del buque Hespérides que nos transmitió un comandante veterinario a su regreso. Me ha recordado también la base ballenera abandonada, que verdaderamente es un monumento a aquellos balleneros que faenaban allí la caza de la ballena. Hay otra cosa que también nos ha llamado la atención, es que entre los fócidos, no los otáridos, pero sí los fócidos, la tráquea está dividida. Es una cosa curiosa, tiene una membrana longitudinal como si fuese dos partes. Es algo que nos llamó la atención en una de las fotografías que tenemos. Es como una membrana, como si fuesen dos tráqueas. Es curiosísimo. Esto habría que mirarlo. También se han tomado muestras sobre parasitología. Ahora que veo al doctor Antonio Ramón Martínez, parásitos que no estaban descritos entonces en los libros de parasitología y que deberían de ser motivos de tesis doctorales. La verdad es que es un continente, y sobre todo la base de Gabriel de Castilla, apasionante. Cuando ha contado la vida que se estaba realizando, no se produjo aquello por generación espontánea, sino que hubo que realizar numerosísimos viajes para ir montando la base Gabriel de Castilla, con todos los problemas logísticos. Todo esto, concretamente el Ministerio de Defensa, en su revista
Española de Defensa, que es el órgano de expresión del Ministerio de Defensa, ha recogido todas estas exploraciones, de todos estos viajes del Hespérides, incluso recogidos en su página web. También la revista Expresión Oficial del Ejército de Tierra, la revista Ejército, ha recogido también pues todos estos viajes con toda la impedimenta y la logística. Creo que el doctor Motas Guzmán se refería a que ha participado en operaciones cívico-militares, conocidas como CIMIC. Me da la impresión de que efectivamente se ha dado cuenta, conviviendo con nuestros compañeros militares, la función que están realizando. A veces se minimiza la función del ejército, los esfuerzos que tiene que realizar, y entre ellos los veterinarios militares que están presentes en cada una de estas operaciones. Reitero mi felicitación al doctor Motas Guzmán. Muy bien. ¿Le quiere contestar, doctor Motas? ¿Le quiere contestar? Dos cosillas. Bueno, lo primero, decir que todo esto es imposible sin el ejército. Hoy mismo he mandado un WhatsApp a un grupo y todos son militares. Es decir, la amistad que generas en estas condiciones tan duras y tan lejanas de tu familia, yo diría que es de por vida. Es una amistad distinta a otras, ¿no? Y desde luego, sin la actividad de los militares, los científicos no podríamos hacer nada allí, y que quede patente mi reconocimiento. Al hilo de Gabriel de Castilla, decir que Gabriel de Castilla, por más que los anglosajones lo intenten desmontar, es el primero que divisó continente antártico y parece ser que lo pisó. Otra reivindicación histórica es el estrecho de Drake. Se le llama Drake por el pirata Drake, pero en realidad es el mar de Oces, y es otro marino español que fue el primero que atravesó este mar, que es el peor del mundo con diferencia. Decir que cuando he dicho las factorías balleneras he nombrado a Amundsen y es un error. Quería decir Shackleton. En el libro de la mayor proeza marina que se ha realizado en la historia habla de Isla de Decepción y cómo van a otras islas pues, con un sextante y se orienta con esa ausencia de sol. Bueno, un libro que desde luego recomiendo. Toda la literatura antártica la recomiendo encarecidamente, porque está repleta de apasionantes historias de expedición antártica. Y luego decir que evidentemente también al hilo de lo que ha comentado, hay muchos ámbitos de investigación, pero por ejemplo el parasitario es importantísimo. El cambio climático hace que colonicen nuevas especies. Nosotros hay un gran problema porque podemos vehicular especies invasoras, y de hecho nuestro grupo, donde hay un componente de parasitólogos muy importante, fue el primero que describió garrapatas en pingüinos, precisamente aquí en Isla de Decepción. Muchísimas gracias por sus palabras. Muy bien. Bueno, ha mandado un mensaje la profesora Corbalán García, que es vicerrectora de su universidad de internalización, y me dice: enhorabuena, Miguel, por esta magnífica e interesante conferencia, y a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España por la magnífica organización. Yo no sé si está presente, si quiere hablar un poco o hacer alguna pregunta. Pues muchísimas gracias. Yo reitero de verdad la felicitación a la institución y a Miguel, porque ha sido una conferencia muy apasionante. Sí que tengo muchísimas preguntas, pero te voy a formular alguna de ellas y ya te puedes imaginar, ¿no? Porque lo que sí que me ha impresionado es la inmensidad. Yo solo pensaba en la cantidad de muestras que se pueden recoger mientras estáis haciendo la expedición, y me preguntaba si has enviado muestras aquí o las tienes almacenadas de alguna forma, porque me imagino que tienes un potencial ahí cuando decidas volver, o por lo menos para tu grupo de investigación, impresionante. Y además es que en la Universidad de Murcia podrías perfectamente continuar haciendo toda esa analítica, porque toda la instrumentación, estaba viendo los espectrómetros de masas, etcétera, y estaba viendo que podrías continuar, y me preguntaba si tienes muestras almacenadas, y me imagino que la respuesta será que sí. Bueno, pues en los bajos del edificio Rector Soler están mis congeladores con las muestras, y desde luego gran parte de esa analítica se ha hecho en el Servicio de Instrumentación Científica de la Universidad de Murcia. Pues nada, muy bien, Muy bien. muy bien, muy bien. Pues nada. Muchas gracias, Elena. Enhorabuena de verdad, y
muchísima suerte para que puedas seguir adelante investigando todo esto, porque es súper interesante. Muchas gracias. Hay felicitaciones del doctor Dehesa, felicitaciones del doctor de la Peña, de María Dolores García Fernández, de David Reina, etcétera, etcétera. Entonces, si no hay ninguna pregunta más, vamos a proceder a la finalización de la conferencia, y únicamente pues yo me uno a la felicitación, y realmente pues me ha gustado mucho cómo se ha presentado, ¿no? Sobre todo con esta motivación, con este interés, con esta capacidad de transmisión, cuyos receptores pues han tenido muchas facilidades en entender prácticamente todo, ¿no? Me ha gustado la presentación de la Antártida, excepcional. Me ha gustado la presentación de ciertas especies, la foca de Weddell, la foca leopardo, el elefante marino, las gaviotas, etcétera. Y bueno, yo no sabía que había esta vegetación, sobre todo en el estrecho de Drake, ¿no? Y luego ha hecho, pues lógicamente, como es especialista en toxicología, pues ha hecho una descripción de los principales contaminantes ambientales que se encuentran en la Antártida, ¿no? Como PCBs, PFOS, talatos, etcétera, ¿no? Y bueno, y por último, pues ha hecho una exposición muy bonita, que ha sido muy familiar, que nos ha puesto, nos ha adentrado realmente a lo que es la Antártida, ¿no? Ya todos sabremos de qué forma pues trabajan no solamente los científicos, sino también los militares en esta zona tan importante. Y solamente me queda decir, para terminar, pues que efectivamente estamos interesados mucho en la Real Academia de Ciencias Veterinarias por el paradigma de One Health, y yo creo que hay una relación muy importante, cambio climático, contaminación ambiental e impacto sobre la salud humana y animal, ¿no? Y yo creo que esto hay que mejorarlo, y hay que trabajar de forma integrada, a ser posible, pues con profesiones afines a la nuestra, ¿no? Precisamente para ya de alguna manera pues decir ese paradigma es adecuado, podemos establecer una proyección de este paradigma y luego pues establecer pues programas de salud en base a este paradigma, ¿no? Y nada más, por último, solamente tenía una pregunta. Me ha interesado el tema me gustaría saber algo sobre el Comité Polar, porque no había oído hablar de este Comité Polar, y luego esta relación que hay entre animales, parásitos y medio ambiente, ¿no? Sí, pues el Comité Polar, la verdad es que yo creo que Juan María podría explicarlo mejor, porque sus responsabilidades anteriores le han llevado a trabajar arduamente con él. Es, digamos, el comité garante de todos los permisos y condiciones para realizar todo tipo de investigación antártica. Entonces, bueno, pues cualquier cosa que uno quiera investigar en proyectos, se piden proyectos nacionales, hay un programa específico para estudios polares, y desde luego todo el experimento y todas las condiciones y todo tu currículum es evaluado y tiene que tener el visto bueno del Comité Polar, que es el que se encarga de armonizar toda la logística y que ésta sea perfectamente compatible con la preservación ambiental que merece la Antártida. Y respecto a lo otro, creo que me ha dicho interacción con... Sí, he hablado de One Health, del cambio climático, contaminación ambiental y el impacto sobre la salud humana y animal. Y por último, esta relación animal-parásito y contaminación, ¿no? Sí, bueno, eso es una herramienta que yo empecé a poner... bueno, parásitos intestinales, concretamente parásitos intestinales. Sí, empezamos a trabajar con eso aquí en un proyecto regional, en un proyecto Séneca, con una compañera parasitóloga, donde pues para no tener que sacrificar animales, pues cogíamos, desparasitábamos, por ejemplo, palomas, y de esa manera hacíamos una inferencia, ¿no?, de los niveles del parásito que se está alimentando de la sangre de ese animal. Establecíamos correlaciones, distintos tipos de parásitos, para ver qué parásito era el adecuado, para ver la contaminación ambiental en un determinado ecosistema urbano utilizando palomas. Y a partir de ahí esa idea la llevamos a la Antártida, y también hemos hecho pues alguna aproximación a esto. Desde luego ahí tiene una importancia capital, puesto que, claro, son animales extremadamente protegidos, entonces todo lo que sea no invasivo es vital. De ahí que pidiésemos el permiso para dar el antiparasitario que anteriormente me ha preguntado un compañero, y que ha sido la única sustancia que se nos ha permitido aplicar a estos animales.
Muy bien, pues nada más. Yo les deseo muchos éxitos profesionales. Creo que está en la vía de tener una buena promoción en un futuro próximo. Y también les deseo también que tengan muchos éxitos en la vida política, como consejero de Empleo, Investigación y Universidades, ¿no? Cargo que no es fácil llevar en estos momentos tan difíciles. Desde luego que no. Agradezco mucho las palabras si esto para mí hubiese sido un privilegio en cualquier momento de mi vida, en este lo es especialmente porque para mí es un balón de oxígeno que me eluden de mis responsabilidades diarias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Pues recibirá un diploma de agradecimiento, no se lo puedo entregar personalmente, virtualmente se lo estoy diciendo, pero lo recibirá pues por correo electrónico. En agradecimiento a esta conferencia tan magnífica que nos ha aportado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar presentes en esta conferencia que realmente... ¿Se me oye? Sí, sí. Sí, en esta conferencia que realmente es muy importante, ha sido muy importante también para esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Muchísimas gracias a todos, un placer. Un saludo fuerte. Luego.